Bien, Juan me ha pedido que les hable sobre una cuestión específica, que es la zona de aprendizaje de la comisión, y además me ha pedido que lo haga en media hora. Bueno, por cierto, muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí, los que os habéis apuntado a esta sesión, por vuestro tiempo también. Alejandra, Ana, Asunción, Consuelo, que habéis levantado la mano, Estefanía, Francisco Javier, Irma, Laura, Marta, María, otra María Mohamed, Óscar, Paula, Ricardo, Rocío, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cualquier duda, cualquier cuestión, luego os voy a dar mi correo electrónico, podemos complementar la información. Me han pedido que sea muy breve, que hable en media hora, y eso para un docente, como ya sabéis vosotros, pues es un tiempo bastante limitado, ¿no? Entonces voy a intentar daros algunas claves, más que nada porque me dedico justo a investigar y a impartir cursos quizá de 20 horas, de varias sesiones, ¿no? sobre la política educativa de la Unión Europea, sobre el programa Erasmus+, sobre el Espacio Europeo de Educación hacia 2030, sobre los marcos competenciales actuales. Entonces, bueno, pues para mí va a ser todo un reto resumirlo en media hora. Pero afortunadamente cuento con la participación de Jonathan Castaño, que es todo un crack, que estoy encantadísimo de compartir panel y mesa con él, y entonces, bueno, la otra media hora seguro que va a completar muchísimo y que nos va a aportar mucha información. Soy profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Soy miembro, como antes nos ha comentado Maricruz Vargas, soy miembro del SEPIE, del panel, de expertos evaluadores del SEPIE. También colaboro con el Consejo de Europa para la formación de operadores jurídicos en materia de derechos humanos. Sobre todo soy autor de varias publicaciones en materia de educación, con política educativa en la Unión Europea, desafíos de la educación y de elaboración de materiales pedagógicos para docentes de distintos niveles sobre la Unión Europea. Yo creo que por ello, ¿no?, me he ido especializando, aunque mi especialización principalmente es en el ámbito de los derechos humanos y de los estudios europeos. Dicho esto muy brevemente, vamos en primer lugar les voy a presentar rápidamente en qué consiste esto de la política. A ver, creo que tengo que compartir pantalla, toda la pantalla, creo que es esta, perfecto, comparto y ya lo tengo aquí. Vamos a ir brevemente a conocer en qué consiste esto de la política europea educativa. Mi presentación a ver, creo que espero esta presentación aquí. Voy a ir bastante. Esta presentación con toda la información la tenéis con todos los enlaces que he recopilado para esta sesión. La vais a tener a vuestra disposición. Yo se la voy a pasar a Juan y si os habéis inscrito, todos los enlaces pues os llegarán, los materiales, etcétera. Mi intervención se va a centrar, por una parte, en hablarles del programa Erasmus+, en qué consiste la política educativa de la Unión Europea. Luego, dado que estamos en el año 2023, me voy a centrar en las competencias europeas, en los marcos competenciales. No voy a profundizar mucho porque creo que Juan, por lo que acabo de escuchar, en todo el ámbito de digitalización, certificado digital, plan de acción digital, etcétera, y competencias digitales quizás nos puede aportar algo más, pero sí que quiero reflejar las 3 líneas prioritarias actualmente que está trabajando la Unión Europea y específicamente se está trabajando en la política europea educativa, y luego sí que quiero presentarles brevemente algunos materiales, la gran mayoría de ellos recopilados en la zona de aprendizaje y de los que suelo hacer uso en mi día a día como formador de formadores o como profesor de instituciones de Derecho y Políticas de la Unión Europea. Pues bien, comenzamos con el programa Erasmus+. Comenzamos en primer lugar con la política educativa de la Unión Europea. Realmente, bueno, ustedes ya saben, la Unión Europea, este club de 27 Estados miembros que deciden unirse para conseguir una serie de objetivos, de principios, de valores comunes, mediante la cesión del ejercicio de parte de su soberanía en algunas competencias, en algunas políticas, a una serie de instituciones para que legislen y para que adopten una serie de normas en función también de su ámbito, ¿verdad?, de actuación. La Unión Europea realmente no reconoce la educación como competencia
hasta el Tratado de Maastricht. Sin embargo, ya desde su creación en 1957, en el Tratado de Roma, ya reconoce la formación profesional como uno de los ámbitos para el reconocimiento de los títulos. Esto en teoría, no voy a entrar en aspectos doctrinales, pero esto en la teoría neofuncionalista se habla de la técnica de spillover, es decir, cuando se reconoce una serie de competencias, obviamente eso implica que como una bola de nieve en una pendiente descendiente se vayan reconociendo y se vaya promoviendo la integración en otras muchas políticas. Pues bien, la educación no es hasta 1992 que se reconoce como política propia de la Unión Europea, pero sí que es cierto que vamos viendo diferentes etapas de cooperación intergubernamental que tiende a la armonización de los diferentes marcos, a la homologación de los títulos, y se crean ya determinadas iniciativas, pero es en 1992 cuando ya se reconoce la competencia de la Unión Europea en materia de educación. Una competencia que tampoco ha variado tanto el marco competencial, porque sigue siendo lo que se denomina una competencia de apoyo. La Unión Europea solo puede adoptar mecanismos para financiar, para complementar, para impulsar la labor de los Estados miembros en materia educativa, pero que luego tiene toda una serie de técnicas como los marcos de cooperación estratégicos o como el programa de financiación en materia de educación, juventud y deporte, el programa Erasmus+, que son verdaderos canales a través de los cuales la Unión Europea fomenta la toma de la integración de las propias líneas estratégicas de la Unión Europea, de los valores de la Unión Europea y el sentimiento de apropiación en cuanto a lo que se está persiguiendo y a los diferentes objetivos propios de la agenda política de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa en el año 2009 supone un paso hacia adelante porque con el Tratado de Lisboa entra en vigor la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental y, por lo tanto, ya no es solo un ámbito que tiende desde una perspectiva utilitaria que se pone al servicio de otras políticas de la Unión Europea, sino que ya goza de un reconocimiento jurídico propio, autónomo, de derecho fundamental, el derecho a la educación dentro de la propia Unión Europea. Por lo tanto, actualmente tenemos diferentes marcos de cooperación. Hemos tenido, ya lo conocerán ustedes, el del año 2000 al 2010, el ET 2010-2020. Actualmente tenemos el espacio de educación europeo de educación hacia 2025. Este es el espacio de cooperación entre los Estados miembros. Se realizan diferentes informes con indicadores, con un control de grupo entre los diferentes Estados, de la mano de la Comisión, y se establecen también toda una serie de objetivos que se tienen que lograr. En este caso, tenemos hasta 2030, el objetivo de 2025 es de conseguir un espacio integrado de educación, como lo fue en su momento el proceso de Bolonia en educación superior, también llevarlo a la formación profesional y a la educación escolar. Bien, entre los diferentes objetivos que luego veremos son de naturaleza también de inclusión social, de digitalización y, cómo no, también de sostenibilidad. Estas tres líneas van a marcar mi intervención porque son los tres principales objetivos que podemos observar en general no solo en la política educativa de la Unión Europea, sino en la agenda política en general del resto de competencias y de materias objeto de trabajo y de tanto ejecutivo como legislativo por parte de las instituciones de la Unión Europea. Bien, todo esto se financia mediante el programa Erasmus+. El programa Erasmus+ es el instrumento de financiación que nace como tal Erasmus+ en 2014, pero que viene de toda la estela de este buque insignia que es el programa Erasmus, que todas ustedes ya conocen y que fomenta la movilidad en primera instancia, pero que luego va mucho más allá, hasta el 2014, que integra otros programas, Grundtvig, Leonardo, etcétera, hasta que se crea este nuevo universo, que es el universo Erasmus+, que integra juventud, que integra
deporte y que sobre todo integra diferentes acciones claves más allá de la movilidad para fomentar también la cooperación entre centros educativos de educación escolar, de educación, formación profesional, de educación superior y de educación de formación para adultos. De 2014 a 2019 tenemos el primer Erasmus+, un Erasmus+ que ha tenido mucho éxito. Yo he escrito un artículo en el que he evaluado el impacto del programa Erasmus+ en la promoción de la educación para la ciudadanía europea, es decir, de la promoción de unos valores europeos y bueno, pues a través del estudio de una serie de informes que si queréis este artículo lo puedo poner a vuestra disposición. En 2019, posteriormente ya se crea el espacio europeo, el nuevo marco estratégico que os he mencionado y ya pasamos a el actual marco Erasmus+ 2021-2027. Voy bastante rápido porque tenemos poco tiempo, pero simplemente os quiero decir que ha supuesto un incremento de presupuesto. De los 15.000 millones de euros pasamos a los 25.000 millones de euros actuales y que se estructura sobre 3 nuevos pilares. Es verdad que la estructura orgánica es la misma, rápidamente os la voy a repasar después, pero que tenemos 3 áreas principales que se intentan fomentar a través del nuevo programa Erasmus+. La primera es la inclusión social. Entonces, todo proyecto que queráis presentar, tanto de movilidad como de cooperación, que queráis de alguna forma obtener financiación mediante el programa Erasmus+, debe estar encaminado hacia la inclusión social y hacia el reconocimiento de las múltiples diversidades. Europa está verdaderamente alertada. Los últimos informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea manifiestan los niveles de crecimiento de odio, tanto por motivos de género como 1 de cada 3 mujeres, por ejemplo, salió hace nada una estadística de la FRA que decía que 1 de cada 3 mujeres europeas han sufrido violencia intrafamiliar, doméstica o por parte de su pareja en Europa. Hablamos también de racismo y de cómo ha ido creciendo dentro de Europa, también el antisemitismo, el antigitanismo, así como la LGTBI-fobia. Por ejemplo, los datos de una encuesta publicada en 2019 en relación a la violencia LGTBI-fóbica son muy alarmantes. Puedo dejar los datos, pero también vemos como algunos estados en Polonia, en Hungría, han iniciado procedimientos administrativos o incluso legislativos en contra de los derechos de las personas LGBTQ+. Bien, entre otros motivos, el programa Erasmus+ quiere que los centros educativos se apropien de acciones de inclusión social, de lucha contra el odio y que realicen una serie de iniciativas financiadas por el programa Erasmus+ a tales efectos. La segunda prioridad fundamental es la digitalización de la educación que va más allá del uso de las nuevas tecnologías. Eso quizás sería en un periodo anterior, 2014-2019. Actualmente estamos hablando de toda una serie de marco competencial que ahora veremos, de competencias digitales. Estamos hablando de la interacción del ser humano con los avances tecnológicos, de cómo esto afecta al desarrollo psicosocial de las personas, al aprendizaje, pero sobre todo a la relación que se tienen, a las relaciones interpersonales y a la relación también con el contexto, con la naturaleza y con la sostenibilidad. Es decir, estamos hablando de lucha contra la desinformación, lucha contra las fake news, estamos hablando también de las adicciones digitales, entre otras muchas cuestiones que muy rápidamente ahora os expondré y que seguro el compañero os va a exponer muchísimo mejor. Y en última instancia tenemos la sostenibilidad. Tenemos la Unión Europea en la agenda política actual, en la agenda política marcada por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en sus prioridades políticas defendidas en 2019. Uno de sus objetivos era el Pacto Verde Europeo, que ha marcado toda esta legislatura, que finaliza el próximo año. Y como ustedes saben, la Unión Europea es líder verde, líder global para la reducción de emisiones de CO2, para la lucha contra el cambio climático y se canaliza también a través del programa Erasmus+ esta acción medioambiental, estos objetivos medioambientales y por lo tanto es fundamental que los centros educativos que quieran participar, que quieran adaptarse a este marco y que quieran participar en el programa Erasmus+, pero que quieran actualizarse con los criterios, con las prioridades político-educativas de la Unión Europea, que tomen conciencia de una serie de competencias que ahora luego os voy a presentar, que son las competencias
para la sostenibilidad en materia de educación, que tienen principalmente que ver con el pensamiento crítico, con el cuestionamiento del ser humano en relación con la naturaleza, que tienen que ver también con el hecho de que las personas quieran también participar de forma activa en este cambio que el mundo nos está exigiendo para que sea mucho más sostenible. Bien. Lo único que os quiero decir ya del programa Erasmus Plus es que se mantiene la misma estructura, por si no lo conocíais. Teníamos un K1, un K2 y un K3. K1 son las acciones de movilidad, que a su vez se estructuran en movilidades para el aprendizaje en el sector de educación escolar, educación, formación profesional, educación superior y educación para adultos. Y en un K2 son los proyectos de cooperación entre centros educativos de distintos países. A esos proyectos también se subdividen en educación escolar, educación, formación profesional, educación superior y educación para adultos. Y muy importante en este nuevo programa 2021-2027 que se permiten los proyectos de cooperación a menor escala, es decir, que se permiten los proyectos solo con dos entidades, con dos centros educativos, siempre que sean de dos países participantes del programa. El nivel K3 es para el apoyo al desarrollo político y va más allá de esta conferencia y de este curso porque va dirigido a las autoridades públicas competentes en las reformas y en las adaptaciones de los sistemas educativos. Atención, que se amplía el marco de actuación de las acciones Jamonet, que actualmente estaban reservadas solo para la educación superior y que se amplían para que los centros de educación, formación profesional y educación escolar también puedan participar en estas acciones de difusión, de divulgación, de debate sobre asuntos y cuestiones de interés de la Unión Europea. Dicho esto, toda esta información la podrán encontrar en el SEPIES. Este es el SEPIES, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Aquí pueden ver los 4 niveles que os he comentado. Entran en cada nivel y aquí tienen mucha información. Tienen aquí mapas de los proyectos, qué proyectos están haciendo. Pueden ir a su zona para comprobar qué proyectos. Tienen los formularios, tienen las convocatorias, tienen todo lo que les he explicado de una forma mucho más detallada. Tienen también la guía Erasmus Plus, es decir, aquí tienen toda la información para que se puedan presentar al programa Erasmus Plus. Con esto, este primer inciso sobre la primera parte. La segunda parte es la de las competencias. Voy a intentar ser algo más breve de lo que estaba comentando actualmente. Tenemos 4 grandes marcos competenciales en este año 2023, el año de las capacidades. El primero es Entrecom, que va más dirigido al ámbito empresarial, que ha sido de alguna forma transversalizado en estos 3 siguientes: LifeComp, DigiComp y GreenComp. Bien, LifeComp tiene que ver con la relación con el bienestar psicológico, psicosocial, con el desarrollo social y con el aprendizaje constante de las ciudadanas y los ciudadanos europeos. Se desarrolla en toda una serie de competencias que luego viene desmenuzadas o pormenorizadas en una serie de indicadores. Las competencias tienen que ver en un plano personal, la autorregulación emocional y cognitiva, en la flexibilidad, lo que luego se ha ido llamando también como competencia resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarnos y de sostener la incertidumbre. Perdonad. El bienestar físico, el autocuidado, tanto a nivel físico, mental como social. Todo esto viene con descriptores para que luego se pueda trabajar también en clase estas competencias psicosociales. Luego tenemos el ámbito social, que tiene que ver con la empatía, con la capacidad de conocer las emociones de otras personas, de profundizar en las experiencias y valores de los otros. También la comunicación interpersonal. Como saben, ahora se está trabajando mucho la comunicación asertiva y la formación en comunicación asertiva. Aquí te pone toda una serie de indicadores y cómo luego poder trabajarlo. Es un documento de 84 páginas. Yo estoy presentando solo la primera página. Luego la colaboración y cómo fomentar esta otra competencia que se denomina trabajo en equipo y que bien conocen todos ustedes. Es decir, cómo se puede fomentar la conciencia grupal entre el estudiantado y cómo, bueno, pues de alguna forma respetar las competencias de cada uno, las responsabilidades y integrar que la suma que la suma de las individualidades de cada uno no siempre es
la colectividad o el grupo, que muchas veces es más, ¿no?, que la suma de todo esto. En tercer lugar, tenemos la competencia o la dimensión de aprendizaje, de aprendiendo a aprender. Y aquí tenemos el tener una perspectiva mental, un enfoque de crecimiento, luego un pensamiento crítico y también la gestión del aprendizaje, es decir, la planificación, la organización, la evaluación y la revisión de lo que uno va aprendiendo de una forma constante. Estas tres competencias son luego también pormenorizadas en diferentes indicadores. Bien, este LifeComp lo tenéis aquí a vuestra disposición, luego tiene también toda una serie de materiales para ir complementando cada una de estas competencias tan interesantísimas que nos aporta la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos GrimComp. GrimComp viene de la necesidad que detecta la Unión Europea de participar por parte de la ciudadanía. Hay unas estadísticas muy relevantes que si queréis os puedo pasar. Acabo de escribir un artículo sobre educación sostenible en la Unión Europea y cómo la Unión Europea toma conciencia de que hay muchos jóvenes y estudiantes que se ven impotentes porque ven la urgencia climática, son conscientes de la misma, pero no saben cómo aportar, qué aportar, ¿no? Y bueno, se crea este GrimComp también para intentar formar a los docentes en competencias sobre sostenibilidad y también de alguna forma para fomentar un uso adecuado de instrumentos sostenibles, un funcionamiento sostenible de los centros educativos, pero principalmente fomentar la conciencia medioambiental en las y los estudiantes. GrimComp lo tenéis en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea y, como veis, se centra también en una serie de competencias. Encarnar valores de sostenibilidad, que vienen tres competencias: apreciación de la sostenibilidad, respaldo a la ecuanimidad y promoción de la naturaleza. En segundo lugar, asumir la complejidad de la sostenibilidad, y aquí las competencias son pensamiento sistémico, pensamiento crítico y contextualización de problemas. Luego, la competencia de previsión de futuros sostenibles, y aquí las subcompetencias son capacidad de proyección de futuro, adaptabilidad y pensamiento exploratorio. Y en cuarto lugar, la actuación en favor de la sostenibilidad, y aquí tenemos la actuación política, la actuación colectiva y la iniciativa individual. Además, tiene todo un glosario, referencias, ejemplos, casos prácticos, materiales que los tenéis a vuestra entera disposición para el fomento de estas competencias en clase. En última instancia, tenemos lo que se ha conocido como DigiComp. DigiComp son las competencias digitales, vienen de la década anterior, ahora ya estamos en el segundo 2.2, en el segundo marco de competencias digitales. Seguro que luego nos lo explican mejor. Viene también del analfabetismo digital que se ha detectado, pero sobre todo de la desigualdad existente en muchos países sobre no ya tanto en el acceso a las nuevas tecnologías, sino en determinadas competencias digitales, tras varias estadísticas y estudios que publica la Comisión. Os puedo dar también los datos, y para ello, y sobre todo para no dejar a los huérfanos digitales o a las personas que no están formadas en competencias digitales, y sobre todo también para hacer frente a los desafíos actuales que la inteligencia artificial y que los avances tecnológicos van marcando, se desarrollan estos marcos competenciales en materia digital. Los tenéis aquí. De nuevo, también van acompañados. Este nuevo marco incorpora 250 ejemplos para poder trabajar toda una serie de competencias que realmente se pueden resumir en 6, si no recuerdo mal. Información y alfabetismo digital, que a su vez tiene otras 3 subcompetencias. Comunicación y colaboración, que como veis aquí tiene también toda una serie de subcompetencias. Creación de contenido digital. Seguridad, que tiene que ver con privacidad, con protección de datos, con la protección del ambiente. Y luego esta competencia de problem solving o de resolución de conflictos tanto a nivel técnico como a nivel de competencias, de competence gaps, o para identificar las necesidades tecnológicas y sus respuestas. Aquí tenéis toda la información, los materiales, los ejemplos, etcétera, que se crean para a estos efectos
con diferentes niveles, etcétera, para el fomento también en las aulas de las competencias digitales. Creo que el compañero después nos hablará de más cuestiones vinculadas con este área y luego si tenéis más preguntas yo luego os puedo intentar dar respuesta también con los certificados digitales y con el plan de acción digital actualmente. Bien, yo dejo de compartir, perdonad, dejo de compartir, yo tengo que dejar de compartir, perdonad, no sé dónde ahora, me he perdido. A ver, que no quiero, tengo que salirme de aquí, quiero dejar de compartir. Si le das al Comparto, es que si le doy aquí, dejo de grabar, ¿no? ¿O no? A ver, no, ya, perfecto. Ya he dejado de compartir, fantástico. Jonathan, perdón, Jonathan no. Juan, ¿tengo 10 minutos más o ya me he pasado de mi tiempo? ¿5 minutos o ya me he pasado? No, porque ¿Sí? empezamos un poquito tarde, entonces... Ah, vale, perfecto. Es que como ves voy rapidísimo, pero intento avanzar todo lo posible. Porque ahora sí que voy a cumplir con la propuesta, Juan, de hablarles de los recursos educativos que nos pone a nuestra disposición la comisión y os voy a intentar hacerlo de una forma breve para que vosotros podáis consultar cuando queráis. He hecho un listado también por materias, he recopilado toda una serie de materiales que tienen que ver con la historia, la identidad, la ciudadanía, la composición, el funcionamiento de la Unión Europea, otros materiales sobre derechos humanos, otros sobre cuestiones medioambientales. Entonces voy a la zona de aprendizaje que la tenéis aquí y luego espero que pueda ir aquí. Sí, perfecto. Vale, pues comparto pantalla de nuevo y luego cualquier duda, por favor, me decís. Bien, esta es la fantástica zona de aprendizaje de la comisión en la que se recopila toda una fuente o una serie de fuentes de materiales didácticos. La zona de aprendizaje está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Se recogen toda una serie de informaciones muy relevantes en materia de educación, de formación, pero sobre todo va muy enfocado a la formación en cuestiones europeas y va clasificado por tanto grupos de edad, hasta 9 años, de 9 a 12 años, de 12 a 15 años y mayores de 15 años, y luego por diferentes temas, desde alimentos, agricultura, pesca, medio ambiente, cultura, países de la Unión Europea, historia de la Unión Europea, derecho, legislación, etcétera. Aquí tenéis varios materiales. La verdad es que la página es muy intuitiva y yo he hecho una recopilación de los materiales que suelo utilizar en mi día a día. Bueno, yo os quiero decir que yo soy autor de uno de los materiales que más se descargan en España sobre cuestiones europeas, que es Mont Blanc, Recursos Educativos de la Unión Europea. Yo os puedo pasar el enlace si queréis, os puedo pasar el libro entero, porque es un libro gratuito, producto también de un proyecto Erasmus+, pero aquí os voy a hablar de la zona de aprendizaje y de los que tenéis a vuestra disposición. A ver si ya puedo verlos aquí. Perfecto. En primer lugar, voy a hablar de los materiales que podéis encontrar sobre cuestiones de información europea. Esta página es todos estos materiales, luego os voy a dar una recopilación, se lo voy a pasar a Juan para que luego os lo mande a vosotros con todos los enlaces, con los títulos, para que podáis acceder a ella. Esta página es muy buena porque aquí podéis acceder a información de una forma muy sencilla sobre principios y valores, el proceso de adhesión de la Unión Europea, cómo funciona la historia, los símbolos, los principales hechos y cifras claves. En cada uno de ellos podéis luego ir profundizando, objetivos y valores, ya que os van contando. La verdad es que no tiene mucha ilustración, pero sí que tiene la información de una forma muy resumida, como si fuera realmente un libro de texto. Si queréis conocer las instituciones y organismos, pues aquí están las instituciones, tratados, ubicación, etcétera. No es una de las páginas que más recomiendo, pero aquí está la información, de una forma muy sencilla. La segunda página web, y aquí ya empezamos con materiales mucho más atractivos por su también contenido audiovisual, es qué es y qué hace la Unión Europea. Podéis encontrarlo en PDF, son unos materiales producidos por la comisión, los podéis descargar, los podéis mantener en lenguaje HTML5, los tenéis también en inglés, en francés, por si queréis trabajar las competencias lingüísticas. Y bueno, pues este material de qué es la Unión Europea, cómo funciona, encontramos pues toda la descripción de los valores de la Unión Europea, de su funcionamiento, de su creación, con mapas, con cómo ha ido evolucionando, sus perspectivas, pues la agenda política actual de la Unión Europea. Estos materiales me gustan mucho y son
son como una Wikipedia de la Unión Europea, porque luego tiene una gran cantidad de enlaces que luego podéis hacer doble clic y os llevan a otras páginas web. Podemos ver qué hace la Unión Europea en materia de sanidad, por ejemplo, con el COVID, o qué ha hecho la Unión Europea en materia migratoria, o el Pacto Verde Europeo que os acaba de hablar. Tenéis vídeos, tenéis otros enlaces, es decir, estos materiales son realmente muy ilustrativos, son fantásticos. Si queréis profundizar, si queréis profundizar en lo que es propiamente la naturaleza de la Unión Europea, os recomiendo esta publicación, que es La Unión Europea y yo. La Unión Europea y yo además cuenta con un juego online, con un ejercicio, con un cuaderno de ejercicios. Aquí lo tenéis en un formato HTML, que es la Unión Europea, cómo funciona la UE, qué importancia tiene la Unión Europea en tu vida diaria, qué tiene en mente la Unión Europea y respuestas de los ejercicios que os van proponiendo en el formato libro, en formato PDF, que os lo podéis descargar también en inglés, en francés, en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Bueno, pues son todas estas 84 páginas, son como una serie de viñetas en donde podéis de una forma muy sencilla y con ejercicios prácticos y muy dinámicos conocer tanto qué es la Unión Europea, cómo funciona, qué importancia tiene en tu vida diaria, qué tiene en mente. Y aquí, bueno, pues a mí también me parecen fantásticos estos materiales, son muy sencillos, son ya quizá para una edad más joven, pero bueno, aún así podéis practicar. Creo que está recomendado de 12 a partir de los 12 años, pero bueno, depende también del nivel y de la clase. Yo creo que será quizás de más de 15 años. Podéis hablar de cómo funciona un Estado miembro, los valores de la Unión Europea, el acceso a la Unión Europea. Tenéis actividades muy atractivas y muy sugerentes para la promoción de los conocimientos sobre principalmente la naturaleza y el funcionamiento de la Unión Europea. Esta publicación es sobre el euro y sobre la política económica de la Unión Europea. La dejo aquí, la Unión Europea, datos y cifras, que nos habla de diferentes datos. Lo tenéis a vuestra disposición, más en materia económica, si no recuerdo. No, esta no, este es en general. Perdón, es la del euro, viene después. Aquí de nuevo es también sobre la naturaleza, el funcionamiento de la Unión Europea, pero nos centramos en datos, nos centramos en palabras y conceptos de una forma muy sencilla. Este me gusta muchísimo. La Unión Europea, datos y cifras, son mapas, son datos principalmente y muy poco texto. Nos explica muy claramente qué hacen las instituciones de la Unión Europea, cómo funciona, cómo son los procesos de decisión, las relaciones interinstitucionales. También me gusta mucho y lo tenéis en las 24 idiomas oficiales. Recomiendo muchísimo esta página, que es un día en la vida de la Unión Europea, un día en la vida, perdón, A Day in the Life, que fue un concurso en 2019 de cortos de 2 minutos y medio, que narra la vida de un ciudadano o una ciudadana en un país distinto de la Unión Europea. Yo esto lo pongo siempre como práctica en mi asignatura porque entiendo que es una forma fantástica de observar, de trabajar este lema, ¿no?, tan relevante, tan ilustrativo de lo que es la Unión Europea, que es la unión en la diversidad, ¿no? Pues que nos une, ¿no?, en esta diversidad existente dentro de Europa, y luego a partir del visionado de los vídeos podemos trabajar los valores de la Unión Europea. Si hay un recurso que quiero recomendar es la Casa de la Historia Europea. La Casa de la Historia Europea es un museo que está detrás del Parlamento Europeo, podéis hacer visitas, pero que luego tiene una zona de aprendizaje que es verdaderamente fantástica para profesores, con actividades para clase, Casa de la Historia Europea. Podéis trabajar tanto cuestiones migratorias, cuestiones de resolución de conflictos, de identidad nacional en este caso, y de derechos humanos. Entramos, por ejemplo, en la carpeta de migración y aquí veis que tenemos carpetas para profes, notas del profe, y luego toda una serie de carpetas educativas con diferentes ejercicios y con transcripciones de los audios, pues si queréis trabajar en otros idiomas. Esta migratoria se centra en explicar la migración, en explicar también los derechos de las personas migrantes y luego en el tratamiento por parte de los medios de comunicación de las personas migrantes, y sobre todo frente a los elevadísimos índices de xenofobia y de odio hacia la persona migrante. Pero tenemos otros más, los tenéis también sobre identidad nacional, derechos humanos, lo tenéis sobre resolución de conflictos, una página fantástica donde también hay vídeos, hay una gran serie, hay una información muy abundante que tiende siempre a la promoción de valores. Se llama La Casa de la Historia Europea. Si podéis visitarla también. Tenéis en el Learning Corner vais a encontrar desde juegos,
videojuegos, por ejemplo, este de banderas que es fantástico. Vais a encontrar también, esta es la información del euro que os quería decir, que ahí nos habla de las políticas económicas en las diferentes instituciones. Vais a encontrar también material audiovisual de, por ejemplo, Europa en 60 segundos, en un minuto, videojuegos de cómo explorar Europa, de cómo ir jugando dentro de... Espero que me estáis viendo todos, que yo ahora no puedo ver qué me estáis intentando decir. Si queréis, paro. Juan, Sí, te me callo. estamos viendo perfectamente. Te han hecho una pregunta en el chat Vale, y yo la he perfecto. respondido, no te preocupes. Vale, acabo en un minuto. Aquí tenéis más información sobre el Learning Corner. Aquí tenéis este otro videojuego que es fantástico, que nos habla de la historia de Europa. Hay que elegir un personaje histórico y nos va contando pues, desde Grecia, Roma, etcétera, hasta la actualidad. Se llama Vamos a explorar Europa. Lo tenéis también en 24 idiomas oficiales. Igual que os he prestado antes, ¿qué es Europa? Tenéis 3 materiales fantásticos, que es construir mejor Europa, mejor juntos Europa, Europa vivir mejor juntos y Europa organizarse mejor juntos. Son 3 libros digitales, son 3 PDFs, pero que también están estructurados también en formato página web. La primera nos habla de los valores de la naturaleza, de la creación de Europa. La segunda nos habla de las políticas europeas, tanto de la política agraria, de la política económica, de la política medioambiental, de la política migratoria transfronteriza, de la política de asuntos exteriores, de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Y la última nos habla de la ciudadanía europea, de los derechos de la ciudadanía europea, del espacio Schengen, nos habla del derecho al voto, nos habla bueno, pues de los derechos propios de la ciudadanía europea. Los tenéis aquí también en formato PDF. A mí me encanta el diseño, es un diseño muy atractivo y es tipo viñetas, son tipo cómics. Me encanta. Vamos, lo tenéis aquí a vuestra disposición. También tienen ejercicios y, bueno, pues vale mucho la pena para trabajarlos con el alumnado. Si luego queréis ver si son aptos o no para vuestros estudiantes, tenéis que ir a el Learning Corner, donde os ponen también las edades, porque podéis ir por edades. Yo estoy haciendo un planteamiento general para que vayáis profundizando en materiales sobre Europa. Y tenéis también más información sobre los diferentes países de la Unión Europea en esta página que se llama Perfiles de los países. Y para concluir esta primera parte, no puedo dejar de hablar de esta fantástica aplicación que son 2 nietos que van buscando regalos de la abuela por diferentes países y así a lo largo de este videojuego, que es como una especie de cuento digital, bueno, pues se va profundizando también en los signos de identidad de la Unión Europea y también de los países miembros. Todo lo que os acabo de comentar, hay muchos más materiales. Hay materiales centrados bueno, estos son más para infancia, de pintar colores, de pintar banderas, hay una gran cantidad, hay de puzzles también, por si queréis complementar, por si trabajáis en una edad escolar, primaria, pero ya me quiero centrar en los materiales, sobre todo en materia de derechos humanos. Tenéis material sobre migración y asilo, más allá de lo que hemos visto en el Museo de la Historia de Europa. Tenéis también materiales sobre las personas LGBTQ+ y la discriminación que sufren y, bueno, con diferentes enlaces a las normas, a las estadísticas, etcétera. Tenéis también materiales sobre ecología y sobre competencias medioambientales que os he hablado anteriormente y, bueno, toda una serie de materiales que tienen que ver, perdonad, aquí también, estos materiales, aquí tenéis todas las publicaciones de la Unión Europea y con esto yo ya quiero finalizar. Aquí ya tenéis las publicaciones propias de la Comisión, tanto sobre el funcionamiento de la Unión Europea, datos sobre la Unión Europea, el Pacto Verde de la Energía y luego además tenéis más material didáctico dentro de esta página. Tenéis el rincón de estudiantes y profesores y el rincón propio de los niños. Es decir, tenéis una grandísima cantidad de material. Entramos en Pacto Verde y Energía y aquí tenéis, imaginaros, todas las publicaciones, los informes, etcétera, que publica la Comisión para divulgar las diferentes medidas, los diferentes avances en materia solo de clima y energía. Imaginaros la cantidad de documentación que tenéis a vuestra disposición solo abriendo una pestaña. Bien, bueno, pues yo creo que con esto dejo mi intervención por hoy, porque quiero ser respetuoso con el tiempo con vosotras y vosotros, sobre todo con el compañero
Jonathan, que me espera después. Juan, espero haber cumplido con el mandato. Pues sí, Bien, Juan, muchas gracias. Te hemos aprobado. dado el difícil reto de explicar muchísimo en muy poco tiempo, pero decirle a todos los participantes que el año que viene, en febrero o marzo, probablemente pues tengamos otra vez el curso de recursos educativos que imparte José Díaz Lafuente y en el que pues, se, digamos, explicará muchísimo más a fondo todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, creo que no hay preguntas, ¿no? Juan, ¿cómo lo ves? Nos han dicho principalmente que pasemos los enlaces, ya les he dicho yo que sin ningún problema, cuando nos paséis digamos, el precio o los enlaces, se los hacemos llegar. Vale, perfecto. Es que yo justo ahora me sabe fatal por Jonathan porque me encantaría escucharle, pero yo ahora a las 6 tengo una comisión de selección de contratación que me ha tocado estar. Entonces sí, pero bueno, voy a intentar escucharle al principio y así también me sigo aquí por si alguien luego tiene alguna duda. Vale, perfecto. Pues, Jonathan, Jonathan, Juan, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que me habéis estado aguantando esta media hora larga. a ti por Muchas, la increíble presentación que nos has hecho. muchas gracias. Me quedo aquí a la espera. Un Perfecto. ratito escuchando a Jonathan. Jonathan, ¿estás ahí? Aquí estoy, Perfecto. conectando el Pues vídeo. pasamos ahora, te voy a poner la presentación, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Y pasamos ahora pues a ver una herramienta concreta que ha creado la comisión y que es prácticamente Made in Sevilla, ¿no? Es Made in Sevilla y también tengo que decir que es Made in Sevilla. Muchos de estos marcos que ha presentado el compañero José se han hecho aquí porque hay poca gente que lo sabe, pero aquí en Sevilla tenemos en La Cartuja un centro de investigación, el JRC Sevilla, que tiene sede en 7 ciudades europeas, pero una de ellas está en Sevilla, donde yo tuve la fortuna de trabajar durante 10 años justo en la unidad sobre educación y digitalización de la educación, pero en la parte de educación pues se habían desarrollado todos estos marcos que ha presentado el compañero anteriormente, ¿no? Tanto el Greencom, como el Ditchcom, como el Lifecom y como otros que tienen que ver más con las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que son de los que yo específicamente voy a hablar. Voy a hablar en mi presentación. Antes de todo, que no lo he dicho, muchísimas gracias a Europe Direct por esta invitación, por contar conmigo para poder divulgar un poquito cuál es el trabajo que se hace desde la Comisión Europea en cuanto a la digitalización de la educación, ¿no? Actualmente yo ya no trabajo en la Comisión Europea, ahora soy profesor contratado Ramón y Cajal en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla, pero básicamente mis líneas de investigación y también de docencia siguen la misma línea, ¿no? Que es educación digital, organización de centros educativos, etcétera. Quería dar también las gracias a todos los profesores y a todas las personas, que, aunque no sean profesores, que nos están escuchando aquí, ¿no? A los participantes, porque hasta la tarde pues, hay que demostrar realmente verdadero interés por Europa y por los temas que vamos a tratar aquí. Y también muchísimas gracias a José porque ya ha hecho una buena presentación del marco general, ¿no? De lo que hace Europa en cuanto a las competencias transversales, ha definido algunos de los marcos. Eso me da pie para empezar a hablar ya de lo que yo quiero presentar. A ver si me hago con la presentación para... Bueno, yo no voy a hablar tanto del contexto general, creo que el compañero ya lo ha hecho bastante bien, pero sí que recupero esta idea que ha mencionado, que ahora mismo en la legislatura actual, dos de las prioridades que tenemos en Europa es tanto la verde, la green y la digital, ¿vale? Entonces, desde hace algunos años ya se ha ido promoviendo todo lo que es el desarrollo de la competencia digital de la ciudadanía europea. Decía José que esto es algo bueno que empezó ya cuando empezaron a aparecer las tecnologías digitales, pero esto evoluciona tan rápidamente que se han tenido que ir adaptando los marcos de competencia digital. Ya vamos por el 2.2. Actualmente el 2.2, por ejemplo, se le han añadido algunos, no sé si son anexos, algunos adendas que se refieren a inteligencia artificial y no sé, a lo mejor en 2 años tenemos otra tecnología, otra moda que tenemos que actualizarlo. Es casi una carrera, ¿no? Y en Europa no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás y la digitalización por ello es una prioridad. Pero igual que no nos podemos quedar atrás como sociedad en Europa, tampoco nos podemos quedar atrás en educación. No nos podemos quedar atrás en educación. Todos los sectores de la sociedad más o menos se han ido transformando y se han ido digitalizando. Y la educación también.
Hay gente que dice que la educación ha sido un poco más resistente, un poco más permeable a lo que es la integración de las tecnologías digitales, pero poco a poco yo creo que eso cada vez es menos así y se va teniendo en cuenta que la digitalización es algo que en general, bien usada y bien implementada, es algo positivo para la educación. Entonces, desde la Unión Europea lo que se ha promovido esta digitalización y se ha intentado guiar. Sabemos que los Estados miembros, que la Unión Europea no tiene competencias en educación, no, son los Estados miembros los que las tienen, pero sí que puede hacer recomendaciones, sí que puede hacer guías, sí que puede, evidentemente, fomentar proyectos que ayuden a la digitalización, poniendo dinero en ellos, poniendo presupuesto, etcétera. Y esa es la forma, ¿no? Esa es la forma en que la Comisión Europea está ayudando a la digitalización de la educación. Concretamente, si vemos en documentos políticos, el documento de referencia para el periodo en el que estamos sería el Digital Education Action Plan, que se marca como el camino, marca la agenda de las acciones de la Unión Europea respecto a la digitalización de la educación entre el año 2021 y el año 2027, donde se revisará. ¿Vale? Principalmente, tiene bastantes acciones, ¿no? Pero yo lo suelo resumir como que hay dos líneas principales. Una de ellas es el uso de la tecnología en educación. Y cuando hablo del uso de la tecnología en educación, hablo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente. También los procesos de gestión, de organización de los centros, etcétera. Pero principalmente de enseñanza y aprendizaje. Y el segundo eje sería el desarrollo de la competencia digital. El desarrollo de la competencia digital de los ciudadanos y, evidentemente, tiene que empezarse desde los colegios. El desarrollo de la competencia digital de los estudiantes, de los alumnos. Vale, pero también aquí nos faltaría una tercera pata. Sería también, podemos decir, bueno, está bien, tenemos que utilizar la tecnología en los colegios, tenemos que desarrollar la competencia digital de los estudiantes. Pero ¿están los profesores preparados para ello? Entonces, con esta pregunta en mente, en el año, yo creo que fue en el año 2017, se creó otro marco más, que se une a esa colección de marcos que nos explicaba en la ponencia anterior, que es el DIGCOM-EDU, el marco de competencia digital para educadores. ¿Vale? Para educadores principalmente está pensado para profesores de primaria y de secundaria, hasta ese nivel. Pero bueno, es bastante genérico. El marco de competencia digital para educadores lo que hacía era definir cuáles son las tareas de un profesor, de una profesora, y cómo pueden esas tareas ser mejoradas por el uso de la tecnología, ni más ni menos. Es un documento que es teórico, define una serie de áreas en las que se puede utilizar la tecnología, se puede integrar la tecnología y da indicaciones de cómo utilizarla para mejorar la práctica docente, la práctica profesional de cualquier profesor o profesora. Ese marco de competencia digital docente se tradujo, que es un documento teórico, como he dicho, se tradujo en una herramienta que se denominó Selfie for Teachers. Esa herramienta es una herramienta de autodiagnóstico. Es una herramienta online, gratuita, a la que puede acceder cualquier persona, sea de la Unión Europea, sea profesor trabajando en África, en América, porque es totalmente abierta, ¿vale? Está traducido también en todos los idiomas de la Unión Europea. Y al final no consiste más que en un cuestionario en el cual vas recorriendo las diferentes áreas del marco de competencia digital para educadores y tú vas haciendo una autorreflexión a través de preguntas sobre si estás utilizando las tecnologías lo suficiente y, sobre todo, en qué áreas podrías utilizarlas y no lo estás utilizando. ¿Cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos flojos como profesor o como profesora en el uso de las tecnologías? Eso, la idea principal del Selfie for Teachers, esta herramienta online, es pues eso, que promueve la reflexión sobre competencias digitales en 6 ámbitos diferentes. Pero no se limita a eso, no se limita solamente a eso, sino que también quiere promover el intercambio de ideas y de prácticas entre comunidades de docentes, entre compañeros y compañeras, profesores y profesoras, que puedan discutir sobre cómo son los usos de tecnología, que puedan compartir buenas prácticas, uno que es más avanzado en una de las áreas puede ayudar a otro que va un poco más abajo en ese área y al revés y viceversa, ¿no? Y por último, también se puede utilizar para planificar itinerarios de desarrollo profesional. Y eso se puede utilizar tanto a nivel personal, porque si yo al final hago un test de autorreflexión en el que me identifica cuáles son mis áreas débiles, pues puedo decidir formarme en esas áreas. Si un colegio como grupo hace un test y ve que la mayoría de sus profesores no saben cómo utilizar las licencias para compartir materiales online, pues quizás les interesa hacer un curso sobre derechos de autor y sobre copyright y licencias abiertas, etcétera, ¿no? Pues en ese sentido también es una herramienta que es muy útil para planificar itinerarios de aprendizaje.
y de formación continua de profesorado. Vale, hasta ahora he hablado muy en abstracto, ¿no? He dicho, bueno, hay 6 áreas y hay una serie de puntos en los que tú te puedes autoevaluar. Pero ¿cuáles son esos puntos en los que todo profesor se puede evaluar utilizando la herramienta Selfie for Teachers? Pues aquí en esta diapositiva es lo que muestro, ¿no? Se ha dividido, siguiendo la lógica que tenía el marco europeo de DICSCOM-EDU, en estas 6 áreas: compromiso profesional, recursos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento de los alumnos y desarrollo de la competencia digital de los alumnos. La primera área quizás sea un poquito la más difusa, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de compromiso profesional? Bueno, pues aquí en este área han metido realmente una mezcla de cosas, ¿no? Está tanto la comunicación organizativa, como utilizar la tecnología para mejorar la comunicación entre compañeros, la comunicación con los alumnos, la comunicación con las familias. Pero tiene otro tipo de cosas, ¿no? Tiene también la colaboración profesional, el trabajo en red entre profesores, el uso de la tecnología para el propio desarrollo profesional continuo. Si tú puedes tomar cursos online para formarte como profesor, pues ahí ya tienes un compromiso profesional y estás mejorando tus habilidades. El área de recursos digitales consiste más tiene como 3 niveles, diría yo, aunque aquí salen más, ¿no? La búsqueda y selección de información, de recursos que te puedan ser recursos digitales que puedan ser adecuados en el aula. La creación de esos recursos, que sería como un paso más, saber buscarlos, saber crearlos y luego también saber modificarlos y saber gestionarlos. En ese sentido, modificarlos, evidentemente hay que tener en cuenta toda la parte legal, pues coger un recurso que no tiene derechos y modificarlo y utilizarlo, pero si tiene licencias abiertas, sí. Y saber gestionarlos y compartirlos, que yo lo pondría en el mismo saco, tiene que ver, pues, por ejemplo, si los colegios pueden crear un repositorio de recursos, si los departamentos de un instituto pueden crear un repositorio de recursos específicos sobre el área que trata, sobre matemáticas, sobre literatura, sobre el área que sea. Luego pasaríamos a la tercera área, que es la área de enseñanza y aprendizaje. Esta es más la que se refiere al trabajo del docente, no para preparar las clases como la anterior, sino en el mismo aula, ¿no? La enseñanza y aprendizaje. Entonces, este área pues cubriría temas como cómo hacer un cambio pedagógico utilizando las tecnologías, cómo hacer que el aprendizaje sea más activo, sea más interactivo, sea más dinámico, más motivador. Todo este tipo de elementos que se pueden conseguir utilizando las tecnologías digitales, pues sería lo que cubriría este área. Además, también cubriría los procesos de orientación y el uso de tecnologías emergentes. Por ejemplo, ahora que está tan en boga el uso de la inteligencia artificial, pues sería una de esas tecnologías emergentes que también esta herramienta te pregunta si las usas, las conoces, si estás al día o no de la tecnología. Siguiente área sería la de evaluación y retroalimentación. Una vez hemos hecho enseñanza y aprendizaje, pues tenemos que hacer la evaluación ya sea formativa, ya sea sumativa, ¿no? Ya sea durante proceso o al final. Entonces, ¿para qué nos sirven las tecnologías digitales en este área? Pues nos pueden hacer cambiar nuestras estrategias de evaluación, nos pueden dar más posibilidades, más herramientas, portafolios electrónicos, tests, retroalimentación más automatizada y más que llegue más a tiempo a los estudiantes. Puede mejorar los procesos de evaluación y retroalimentación y de eso tenemos que ser conscientes. Esta herramienta también pone una serie de ejemplos en la que guía en este área. La quinta área sería la que se denomina empoderamiento de los alumnos. Esta área cubre varias cosas, ¿no? Pues el primer elemento que cubre sería la accesibilidad y la inclusión. Cómo utilizar las tecnologías para dar respuesta, por ejemplo, a necesidades educativas especiales. Si en el aula tengo un alumno que tiene una necesidad educativa especial, que tiene, no sé, una discapacidad visual, pues seguro que las tecnologías nos pueden ayudar para que no se sienta discriminado en el aula y pueda seguir, ¿no?, el aprendizaje al mismo ritmo que los compañeros. Las herramientas para esto, las herramientas digitales, son muy útiles. De hecho, ya se están utilizando muchísimo por los profesionales en el tema. Pero no solo se refiere a eso, también se refiere a cómo personalizar, cómo hacer un aprendizaje más personalizado y, sobre todo, a cómo dotar al alumnado de esa capacidad de autodirigir su propio aprendizaje, de ponerse en el centro del aprendizaje y aprender a aprender, que decía antes el compañero, ¿no? Aprender a aprender utilizando las tecnologías. Nos podemos apoyar en las tecnologías para aprender a aprender, para planificar lo que vamos a aprender, a buscar nuestros propios recursos, para buscar ejemplos de temas que nos interesan personalmente, que, no sé, que conectan más con nuestros gustos, con nuestra cultura, etcétera.
Pues eso estaría en el área de empoderar a los alumnos. Y por último, un área más básica, que ahora ya está marcada por ley en España, sería la de desarrollo de la competencia digital de los alumnos. Los alumnos tienen que aprender competencia digital, no competencia digital docente, que eso queda para los profesores, pero tienen que aprender competencia digital, lo que sería el marco de DIGCOMP que nos hablaba el compañero antes. Los alumnos van a vivir en un mundo digital y tienen que saber buscar información, tener alfabetización en datos, tienen que saber comunicarse y colaborar con las tecnologías, crear contenidos, tienen que saber protegerse, tanto ellos físicamente y psicológicamente, del uso de las tecnologías, redes sociales, hay mucho debate si los móviles tendrían que estar permitidos o no hasta mayores de 16 años actualmente. Pues bueno, los alumnos, si se trabaja esta competencia de seguridad y bienestar, quizás se podrían autoproteger, ¿no? El uso responsable para evitar situaciones de ciberacoso, situaciones de usos negativos, ¿no?, de la tecnología. Y por último, la de resolución de problemas. Utilizar las tecnologías de una forma estratégica para conseguir resolver esos problemas que el alumno necesita o que cuando sea mayor, ¿no?, cuando sea ciudadano, que ya es ciudadano siendo alumno, pero cuando sea más mayor, pues necesite. Todas estas 6 áreas, lo que nos hace la herramienta Selfie for Teachers es evaluarlas y te genera un nivel de competencia para cada una de ellas. Para cada una de las áreas, pero también para cada una de las subáreas que muestran aquí. Entonces, los niveles de competencia, seguro que todos los conocéis, van desde el nivel A1, son como los de lenguas, ¿no? Desde el nivel A1, que es el más bajo, el Nobel, hasta el nivel C2, que es el que han denominado pionero, que es el más elevado. Seguro que conocéis todos estos niveles de competencia porque no dejan de ser los niveles de competencia que ahora mismo la Administración española y la Junta de Andalucía está pidiendo acreditar a los docentes, ¿vale? Pues eso es una influencia directa de este marco del DIGCOMP Edu. Esta diapositiva es un poco repetitiva, pero lo único que quiero mostrar aquí es que para cada una de estas áreas y para cada una de estas subáreas, lo que se van desglosando en diferentes preguntas que te van preguntando cuál es tu nivel y te llevan a autorreflexionar. He puesto algunos ejemplos de pregunta aquí para que podáis ver cómo es la herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en el área enseñanza y aprendizaje y es una pregunta sobre tecnologías emergentes. Normalmente esta herramienta lo que hace te da 6 opciones que corresponden con los 6 niveles que veíamos antes y una opción que es que no conoces esta pregunta, que no sabes ni de qué va, ¿no? Pero bueno, cada una de las opciones utiliza los mismos verbos. Desde la parte más básica, que sería soy consciente de que existen tecnologías emergentes, por ejemplo, he oído hablar de la inteligencia artificial, he oído hablar de la realidad virtual, pero nada más, nunca lo he utilizado, ni lo he probado, ni me ha interesado más. Como cualquiera persona que vea las noticias, pues he oído hablar de la inteligencia artificial. Pero luego ya poco a poco, escalonadamente, va subiendo el nivel, ¿no? El siguiente sería el verbo he probado. He probado las tecnologías emergentes, he probado la inteligencia artificial. Yo he empezado a trastear un poco con mi ordenador y he visto qué es esto, y entonces ya me lleva a conocerlas un poco más. El tercer nivel sería, bueno, aquí ya utilizo esa inteligencia artificial para proporcionar a mi alumnado experiencias de aprendizaje innovadoras. Por ejemplo, la utilizo como un chatbot, para que puedan hacerle preguntas a la inteligencia artificial y a través de esas preguntas ellos mismos van aprendiendo, ¿no? Podría ser una estrategia. El siguiente nivel sería más un paso más por encima, más metacognitivo, y sería, además de probarlas, reflexiono junto con mi alumnado sobre la enseñanza y el aprendizaje incorporando estas tecnologías y sobre los pros y los contras que tiene, ¿no? También cuáles son sus peligros, cuál es la información falsa, las alucinaciones que puede tener la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, el nivel que sería el de más líder, el de pionero, es que inicio y promuevo dentro de mi centro el uso de estas tecnologías, ¿vale? Si eres un líder dentro del centro, que además eres un referente para los compañeros, para el resto de profesores y profesoras, y si alguien quiere utilizar la inteligencia artificial, siguiendo el ejemplo que estamos poniendo, va a ir a buscarte al despacho y va a decir, oh, mira, te reconocemos como un líder porque tú eres el experto y además eres capaz de ayudar, de guiar, de ayudar a diseñar propuestas didácticas para incorporar la inteligencia artificial, etcétera. Estos serían a grandes rasgos los niveles que tiene cada una de las preguntas. Aquí he puesto otro ejemplo de pregunta. Quizá este es un poco más sencillo. Este es del área contenidos digitales y habla sobre modificar recursos digitales existentes, ¿no? Pues en este caso lo que sería importante, te pregunta sobre las licencias, sobre si sabes cómo reusar, si se pueden reusar los recursos, si se pueden modificar, si se pueden compartir, etcétera.
las licencias que existen, ¿no? Pues puede ser que seas consciente, que las hayas probado, que hayas creado algún recurso y le hayas puesto licencia, que ya las utilices de una forma correcta, que reflexiones sobre ellas o que seas un líder, lo mismo. Bueno, en definitiva, tiene muchísimas preguntas. Yo creo que tiene 40 y tantas, 50 preguntas que van desglosando cada una de las áreas que hemos visto, ¿no? Pero lo que quería mencionar aquí es que esta herramienta es una herramienta online que es gratuita, abierta a todos los profesores de primaria y secundaria. Ese es el público objetivo que tiene como principal objetivo una autorreflexión de cómo están utilizando las tecnologías digitales en la práctica profesional. Pero muy importante que al final, al acabar todo el proceso, cuando tú buscáis Selfie for Teachers en Google, os escribirlo, hacéis vuestra propia autorreflexión, al acabar os va a dar un informe, os va a dar un informe personalizado. Y es en ese informe en el que muestra cuáles son los puntos débiles y los puntos flojos por área y por subárea, ¿vale? Y decir aquí que todos los datos que se recogen en esta herramienta, porque claro, aquí tenemos los datos, ¿no? Tú vas poniendo cuál es tu conocimiento, es como un cuestionario, son totalmente anónimos y se usan siempre de forma agregada, ¿vale? En ningún caso pues, se puede identificar a la persona. Aquí tenía una diapositiva que decía un poquito más sobre el proceso del diseño de la herramienta. En 2021 se validó en varios países con más de 4.000 profesores que se probó. Entonces está hecho desde la comunidad, desde la comunidad de profesorado. En Irlanda, Italia, Lituania y Portugal fueron los países en los que se implementó el piloto, pero ahora ya se ha extendido en muchos más países. Y lo que quiere apoyar es eso, es el ciclo del aprendizaje profesional continuo. Lo que se quiere es, primero, una reflexión personal, se recibe el informe de respuestas, cuáles son tus puntos débiles y flojos a la hora de utilizar la tecnología, pero a partir de ahí no se quiere quedar ahí la herramienta. Se quiere diseñar un plan de aprendizaje profesional, ¿vale? Y una vez aplicado ese plan de aprendizaje, por ejemplo, encontrando cursos sobre la temática específica en el que se está más flojo, compartiendo experiencias con otros compañeros que puedan ayudar a mejorar, etcétera, pues vas a mejorar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en la actividad profesional, ¿vale? Y ahí habrás mejorado en un área. Entonces, esto puede repetir la autorreflexión al cabo de un año, al cabo de 2 años, al cabo de un cierto tiempo, cuando se considere, para volver a ver cómo has mejorado, cuál es tu nivel actual, una vez has hecho ese proceso de formación y volver. Entonces dices, bueno, pues antes tenía el nivel más básico, tenía el nivel A1 en cuanto al uso de estas tecnologías emergentes en inteligencia artificial, no sabía ni lo que era, como quien dice. Ahora ya sé lo que es y he empezado a trastear un poco y sé las herramientas que hay. Pues ahora ya me tengo que formar, me dice que me tengo que formar ahora pues en los riesgos que supone, por ejemplo. Te va dando como guía. También decir que no estamos hablando, siempre he puesto los ejemplos como un profesor, una profesora que hace su autorreflexión y tiene sus datos personales. Ese es el uso principal y el uso para el que fue diseñado, pero se puede hacer de forma grupal. Un conjunto de profesores pueden hacerlo, ¿vale? Un conjunto de profesores que es, al final se puede hacer a nivel de centro educativo, se puede hacer a nivel de ciclo, por ejemplo, todos los profesores de primaria, todos los de infantil, todos los de secundaria, como se quiera, ¿vale? Entonces se convierte también en una herramienta de gestión del centro y que ayuda a la digitalización y al desarrollo de ese plan digital de centro que todos los colegios y centros educativos tienen que hacer ahora. Aquí se había puesto algunos ejemplos de uso, ¿no? Para ampliar esas perspectivas de cómo se puede utilizar esa herramienta. Pues el principal, profesorado que quiere utilizar Selfie for Teachers para mejorar su competencia digital de una forma autónoma. El segundo que ya hemos mencionado, pues un grupo de profesores que quiere colaborar en red para mejorar su competencia digital docente. Pero también otro ejemplo de uso, un equipo directivo que se plantea el plan de formación del siguiente año del centro y quiere poner el énfasis en la competencia digital docente, pues podría utilizar Selfie for Teachers, podría promover el uso de Selfie for Teachers por todos los profesores del centro para ver cuáles son las necesidades que hay en ese centro y luego escoger el plan de formación, los cursos de formación en esas áreas. También un centro de profesorado podría utilizar Selfie for Teachers y aquí en este caso también el diseño, ¿no? La estructura de Selfie for Teachers, las áreas, las subáreas, etcétera, para desarrollar formación para el profesorado, itinerarios de aprendizaje. Eso ya lo están haciendo y seguro que ya lo estáis viviendo. Son estos cursos de acreditación que se están haciendo en el Estado español, ¿no? Y por último, otro ejemplo de uso sería un gobierno, que puede ser de una comunidad autónoma, puede ser el gobierno central, puede ser un gobierno a nivel más grande, ¿no? A nivel europeo, no porque no hay competencias, pero para conocer el estado de la competencia digital docente de un país y poder
poder monitorizar y diseñar políticas adecuadas. ¿Cuál ha sido el impacto? Si bajamos, cuando se creó Selfie for Teachers y el marco de competencia digital docente, se hizo aquí, se hizo en Sevilla, en el JRC Sevilla, y desde aquí lo impulsamos mucho. Inmediatamente muchos gobiernos vieron que eso era una herramienta que les era muy útil para las políticas que tenían en mente. Querían promover la digitalización de la educación, querían promover la competencia digital docente entre los profesores y las profesoras. Pero no había una guía clara. Al final, el marco lo que hizo fue definir qué era eso, qué era la competencia digital docente. Cuando hablamos de competencia digital docente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de estas 6 áreas y dentro de cada área de estos subpuntos, ¿vale? Entonces, el Gobierno de España, al final, lo que hizo fue basarse en DIGCOMEDU, bueno, en este caso, en el marco, y para promover el marco de referencia de competencia digital docente en España, ese que piden acreditarse ahora. Lo mismo la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía también ha utilizado esta herramienta. Muchos de vosotros conoceréis el test de competencia digital docente que está integrado en Seneca. El test de competencia digital docente que está integrado en Seneca es 99% el Selfie for Teachers. Es una adaptación local de Selfie for Teachers, se ha traducido, pero se ha utilizado el 99% de los ítems. Está integrado en Seneca, se recomienda que se haga a inicio y a final de curso y lo que hace es dar apoyo para diseñar el plan de actuación digital del centro, ¿vale? Porque si todos los profesores del centro o una buena parte del claustro responde al test de competencia digital docente, los directivos de ese centro tienen información agregada sobre cuáles son los puntos débiles y flojos en los que actuar. Entonces pueden diseñar mejor el plan de actuación digital que ahora se pide a todos los centros. Además, en Andalucía han puesto un elemento curioso, ¿no? Que si como profesores vosotros hacéis el test de competencia, el test, ¿cómo le llamaban ellos? El test de competencia digital docente, exacto, que es como le llaman en Seneca, te puedes comparar con la media de tu centro. ¿Vale? Entonces te puedes comparar con los compañeros y puedes saber si eres un líder en el centro en una determinada área o si por el contrario vas mal. Todos tus compañeros están utilizando mucho la tecnología, no sé, para empoderar a los estudiantes, pero quizás tú no estás utilizando para adaptar los materiales ni para responder a necesidades educativas específicas. Y ahí pues te hará darte cuenta ya no solo que es un nivel en frío que te dice tienes el nivel A1 o el nivel B1 o el nivel C2, sino que es que además te comparas con el resto de tu centro y dices, bueno, quizás aquí o es mal de mucho, todos estamos en nivel básico y voy como el resto de la comunidad, o quizás soy yo, me tengo que poner las pilas si quiero llegar al nivel de mis compañeros, ¿no? Este es un ejemplo del informe que muchos de vosotros ya lo conoceréis, que da la Junta de Andalucía cuando hacéis el test de competencia digital docente, ¿no? Pues te dice cuál es la puntuación que tienes en cada una de las áreas, comparado con la puntuación máxima que se podía sacar. Este gráfico aquí, que se ven unas líneas en azul y unas líneas en verde, lo que hace es comparar cada una de las áreas con la media del colegio, con la media del resto de compañeros del colegio, pero además lo que es muy interesante, que también lo hace Selfie for Teachers, es que para cada una de las preguntas que te va haciendo, al final, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, la pregunta 1.2, uso las tecnologías digitales para trabajar con mis colegas dentro y fuera de mi organización educativa. O sea, si se usa para trabajar en equipo, entre el profesorado. Pues dependiendo tu respuesta a cada una, pues te da una sugerencia, de cuáles son los siguientes pasos que puedes seguir para sacarle más provecho a esa tecnología. Para sacarle más provecho, en este caso, por ejemplo, para trabajar colaborativamente. ¿Vale? Y te va dando punto a punto. Entonces, si nosotros estamos autorreflexionando sobre nuestra práctica y nos dan recomendaciones encima de sobre cómo mejorar, pues mucho mejor, ¿no? Y nada más, aquí había puesto simplemente una serie de links en que podéis encontrar más información sobre tanto los marcos de competencia digital general como el marco de competencia digital docente y sobre todo Selfie for Teachers, ¿vale? Es muy fácil, si vosotros ponéis Selfie for Teachers encontraréis rápidamente cuál es la herramienta. Selfie for Teachers EU, por ejemplo, European Commissions, encontraréis cuál es la herramienta. Es muy fácil, tenéis que hacer un pequeño registro y yo invito a todo el mundo que no la haya usado a usarla. Bueno, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía está utilizando al 99% Selfie for Teachers, pues yo casi os recomendaría utilizar la que ya está integrada en Seneca, aquellos que sois profesores, pero que sepáis que la base es exactamente la misma y que es un impacto claro que ha tenido, pues en este caso, una política europea en una política regional, de educación regional.
Por mi parte, nada más. No sé si hay preguntas. He visto que hay algunas manos que se levantaban por ahí. No sé si eran preguntas o tiempo, pero yo lo dejo aquí. Paso la palabra a José. Muchas gracias, Jonathan. Vamos un poquito justo de tiempo, entonces, si os parece, si tenéis alguna pregunta rápida, sí que la contestamos, pero si no, nos la podéis mandar por mail y nosotros la hacemos llegar y la respondemos. Y siempre aparecen preguntas de que son temas interesantísimos y que si podemos pasar los enlaces, sí vamos a pasar los enlaces probablemente mañana. Incluso los que estéis teniendo problemas de conexión, subiremos el vídeo, enviaremos el vídeo también para que lo podáis ver bien. Agradecerte la ponencia, Jonathan. La verdad que es un tema interesantísimo y que a pesar de que la Comisión Europea, la Unión Europea no tiene competencias en educación, podemos ver la influencia que tiene todo lo que se desarrolla en torno a educación en la Unión Europea. Y desde aquí, igual que tú, animamos a utilizarla. Ya creo que son solo en el Selfie for Teacher 100.000 profesores la que han utilizado la plataforma. Y aparte lo que dice, que después la Junta copia prácticamente la plataforma para los profesores en Andalucía. Entonces serán muchísimos más. Pero si no la habéis hecho, os animamos. Yo os animo a utilizar el de la Junta, que es el que está integrado aquí en nivel andaluz, pero decir eso, que la comunidad autónoma de Andalucía no es la única en España que lo ha integrado, ni España es el único país que lo está utilizando. Entonces, que es una herramienta que se está utilizando a nivel europeo también. Pues perfecto. Muchas gracias a todos y con esto pues también agradecerle a José Díaz Lafuente, que no sé si ya se ha tenido que ir porque tenía el tema ese, pero si no, agradeceros a todos por la asistencia, a los participantes deciros que esto forma parte de un proyecto que estamos llevando a cabo a partir de este año, que es Europa en la Escuela, que si no estáis suscritos a la newsletter os animamos a escribiros, porque al final vamos a hacer actividades de este tipo, no solo para profesores, sino también a veces ir al cole y hacer charlas, escape room y cosas con los alumnos. Entonces os animamos a que os apuntéis ahí y estaréis informados todo momento de todas las actividades que estamos realizando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Jonathan. Gracias a todos y gracias por la asistencia.